que la exposición sea amena y por lo menos tengamos un punto de compartir, de intercambiar opiniones y sobre todo de aprender mutuamente, que es el objetivo siempre de cualquier charla didáctica o seminario. Entonces, si queréis, ya podemos empezar sin más preámbulos y podemos empezar directamente con qué es el videomapping, ¿no? La verdad es que siempre que hablo sobre una parte artística, siempre esclarezco dos puntos importantes. El arte, ¿no? El arte es simplemente intercambiar ideas, emociones y además teniendo una visión del mundo con recursos, con recursos plásticos, con recursos lingüísticos, recursos sonoros. Porque el arte es una parte de la cultura que además refleja la concepción de los sustratos económicos y sociales. De ahí viene el arte. El arte realmente es una expresión del alma. Por lo tanto, el videomapping es arte y el videomapping es videoarte. Que el videoarte es un movimiento artístico que realmente tiene artes conceptuales, performance, minimalismos, pero también tiene concepción de gran espectáculo e incluso para exposiciones de seminarios, exposiciones de artículos, exposiciones de productos, exposiciones incluso de una inquietud artística. Entonces, cuando a mí me preguntan ¿de dónde surge el videomapping? La respuesta es muy sencilla. La respuesta viene de las sombras chinescas, porque para mí el videoarte ya funciona con proyección de luz desde las sombras chinescas. Si queremos remontarnos a dónde está la tecnología podríamos opinar que es un aumento de la formación artística que tienen los artistas para expresarse. En su momento, si nosotros hubiésemos estado en la antigua China y hubiésemos visto por la primera vez el espectáculo de sombras chinescas, eso es tecnología, es proyección de luz sobre unas sombras. El videomapping surge de ahí. Después podemos hablar de las catedrales góticas con sus vidrieras, porque realmente eso era también el cine para ese tiempo. Era videoarte, proyección de luz. Entonces, ¿el videoarte qué es? ¿El videomapping qué es? Simplemente es una actividad artística, es una expresión artística de luz. Y con lo cual es como yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, en futuro, antes de que tuviese las imágenes, también los fotógrafos recortaban en gobos, en cartulinas, sobre cuerpos femeninos. ¿Eso no sería videomapping? Sí que sería videomapping. Para mí es videomapping, es videoarte, porque proyectaban sobre cuerpos desnudos o no, formas como, por ejemplo, vemos aquí con una modelo, un violonchelo. Se proyectaba el violonchelo sobre su cuerpo y fotografiaba. Igual que en el sombrero que vemos, que hay dos rombos. Entonces, el videomapping podemos entender que es arte, es una actividad conceptual, pero que no debería estar limitada a performance o artes conceptuales puros y duros. Tampoco es un arte digital acostumbrado a la electrónica. No, porque es cuando estamos encasillando esta actividad artística en un concepto. Y el arte no debe estar encasillado. Con lo cual, el videomapping no es una actividad que se debería encasillar con algo electrónico. Puede estar, pero no debe ser una máxima para nosotros. El videoarte puede tomar muchas formas. Emitir vídeos, ilustraciones, por televisiones, o sea, en vivo. Incluso puede ser con actuaciones de teatro, con actuaciones musicales, que es por donde vamos a atacar en este seminario, en este webinario. Aquí, por ejemplo, vemos unas imágenes, vamos a ver un vídeo de algunos trabajos que hemos hecho, que hemos realizado. Tampoco a mí me gusta mucho enseñar vídeos porque para eso también tenemos internet y así no perdemos tiempo viendo vídeos y viendo vídeos. Pero en este sentido lo veo necesario para ver ejemplos que he quitado el sonido para poder hablar por encima de cada escena. No son todos los trabajos que hemos hecho, pero sí son algunos trabajos. Esto es un videomapping arquitectónico, puro y duro, de un edificio, que construimos como si fuera una iglesia,
porque de ahí tiene la magia del videomapping, que podemos construir lo que queramos. Esto fue en una exposición, el anterior que habéis visto era de una obra de danza. O sea, ¿qué conceptos podemos tener para crear el videomapping? ¿O qué utilidades? Varias. Esto, por ejemplo, es en un cabaret. También podemos expositar un producto nuevo, un coche, unas botas Nike, cualquier cosa. O sea, no está limitado a un espectáculo de gran o pequeño formato. No podemos tampoco limitar nuestras creencias en el arte. Aquí siempre intentamos fusionar dos sentidos en nuestros productos artísticos. Por ejemplo, aquí emitíamos olores, aromas, porque era el sabor de Valladolid, el aroma de Valladolid, donde hicimos el skyline dentro de un museo, porque también el videoarte, videomapping y cualquier actividad artística puede estar encasillada dentro de un museo, de un espacio museístico, en la calle, en interiores. Repito, no se puede delimitar, no se puede limitar, porque nuestro sentido artístico es el 90% de una obra. Siempre que tengamos una inquietud artística, es válido para explotar nuestro videoarte o nuestro videomapping. Esto es una obra de danza que interactúa con las imágenes y con la música, porque la música es la parte que va a vestir a la imagen. Siempre que hablo de música, es fundamental pensar que la música viste a la imagen. Aquí, en esta obra, la violonchelista tocaba en función de las imágenes y las imágenes tocaban en función de la música. Esto fue en México, que estuvimos también en gran formato, pero con músicos en directo, con vídeo en directo y también con acciones colaborativas del entorno. Porque la parte importante de cualquier actividad artística es que la entidad, es que la localidad esté inmersa dentro de la producción. No hay nada más bonito que cuando hacemos una actividad artística de videomapping con música, que también hay un apartado colaborativo con orquestas locales, con creadores audiovisuales que se inmiscuyan y que estén dentro del conjunto artístico. Esta es la parte inicial de la presentación, que quería explicar un poco qué es el videomapping. Para mí, realmente, la palabra correcta, ¿qué es un espectáculo de luz? El videomapping es la palabra que se ha creado para diferenciarlo de otras actividades artísticas relacionadas con el videoarte. Pero me parece más adecuado llamar ¿qué es un espectáculo de luz? Ahora vamos a pasar ya a los avances tecnológicos y si tenéis alguna duda, sería un buen momento para comentar alguna cuestión. Si no, enseguida pasamos. Rodrigo, en este momento tenemos una pregunta relacionada con el contenido, que no sé si es algo que vas a hablar más adelante, pero Andrés Arias pregunta que cuál es el programa más común para crear mapping. Vale, sí, es una buena pregunta. El programa más común para crear videomapping es el que queráis. Es una respuesta muy ambigua, pero es el que queráis. Yo utilizo el After Effects porque es un programa que a mí me permite editar y hacer infografía o reunir las partes infográficas de mi espectáculo. Por ejemplo, si yo tengo 3D Max, es un software relacionado con el 3D, yo lo renderizo, obtengo la imagen y voy al After Effects para poder reunir todos los elementos. Igual que si tuviese un ilustrador o una animación. Siempre el After es el programa para mí más común para realizar la producción. Ojo, porque después hay programas para lanzar el vídeo, hay programas para ajustar el vídeo, hay programas para crearlo y cualquier programa es válido mientras esté ajustado al edificio arquitectónico o a la escenografía teatral. Si no hay alguna duda, seguimos con... Sí, Rodrigo, tenemos otra pregunta de Juan Pablo Sepúlveda. Técnicamente, ¿qué es lo mínimo que se necesita para un videomapping? Perfecto. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Vamos a ver. Para el mínimo, técnicamente, necesitamos, por supuesto, un portátil.
Necesitamos también un programa de lanzamiento de vídeo, que puede ser, que ahora en el mercado hay muchos, como Milumin, como Resolume, como Watchout, hay muchos. Después pasamos ya al apartado de hardware puro y duro, que es un proyector. Para interiores, yo recomiendo siempre no menos de 5.000 lúmenes para interiores. Y ojo, con la luz controlada, con la posición lumínica, la situación lumínica de la sala controlada. Es decir, que no tiene que haber ninguna luz. Para exteriores, siempre y cuando y dependiendo del edificio, estamos hablando en torno a unos 18-30.000 lúmenes, mínimo. Claro, es un margen muy amplio, pero también la situación de la plaza o del sitio, de la localización, nos va a dar qué proyector podemos utilizar. Si tenemos mucha contaminación lumínica, deberíamos optar a un proyector de alrededor de unos 28 o 30.000 lúmenes para ser óptimo. Después podremos doblar los proyectores, pero eso es otro tema muy técnico que podríamos tratar. Aún así, mínimo, siempre digo, para interiores 5.000 y para exteriores 18.000. Y es el mínimo, no es el óptimo. Tenemos otra pregunta de Wilmar Peñuela. ¿Qué tipo de elementos, cámaras o reproductores intervienen en el proceso de reproducción de la obra? Vale, esa pregunta es muy interesante porque aquí implica una concepción de la creación. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Necesitamos grabar actores en directo para sacarlos por una ventana o queremos utilizar técnicas de croma en vídeo para hacer nuestro videomapping? ¿O queremos hacer un videomapping arquitectónico puramente 3D? En ambos sentidos, una cosa no implica la otra, pero puede compartirse. Podemos utilizar cámaras en directo también para sacar al público una parte del espectáculo. Ojo, no quiero hablar tampoco de videomapping arquitectónico en exteriores, porque también en teatro funciona bien poniendo varias webcam o en una exposición museística y aplicar las cámaras en algunos puntos para que detecte a la persona y que se active nuestro punto museístico o que aparezca su cara en un maniquí o que aparezcan sus caras en una televisión que está proyectándose sobre la televisión, que es falso, que puede ser de corcho o de cartón. Pero esa pregunta requiere el concepto inicial de qué vamos a hacer. Todo es válido, porque recordamos, intento no hablar de videomapping, sino de arte y de espectáculo de luz, que todo vale, que podemos utilizar edición de vídeo, podemos utilizar edición 3D, infografía, ilustración, cámara, realización en directo, beats por música, video DJ. ¿Qué vamos a crear y qué vamos a necesitar? Es la verdadera relación. Listo, vamos a responder una última pregunta, aunque hay varias en espera, pero para que podamos proseguir entonces con la presentación y estas preguntas quedan en fila entonces para el próximo break. Pregunta, se me perdió porque entraban más preguntas, pregunta Daniel Mora. ¿Cómo manejas la resolución del videomapping en relación con el tamaño de la superficie a mapear? Vale, esa pregunta me encanta, Daniel. Pero también vuelvo a lo mismo. ¿Qué vamos a mapear? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una obra de teatro? ¿Vamos a hacer una obra arquitectónica? ¿Vamos a hacer una obra museística? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Qué técnica tenemos? Estamos hablando de que los proyectores pueden estar entre 1024 por 768, 4 tercios, o podemos estar hablando de 16 décimos o 16 novenos, ¿no? Estamos hablando de un proyector o varios proyectores. Podemos hablar de 1024 por 768 o 1920 por 1200. Y si en el caso de que el edificio es más grande, a lo mejor necesitásemos poner uno encima de otro y tener una resolución de 1920 por 2400. O sea, la pregunta es muy genérica, pero también enfatiza a la hora de la solución. Nosotros debemos cubrir nuestro proyecto, nuestra escenografía, teatro, nuestro edificio con luz. Y eso ya nos va a implicar utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectores. Los proyectores necesarios. Si tengo que ser más concreto, diría que para teatro tendríamos que utilizar mínimo un proyector. Y yo utilizaría, dependiendo del teatro, mínimo un proyector, podría utilizar un proyector de 1024 por 768, pero esa resolución nunca la haría en exteriores, porque los edificios son mucho más grandes
y entonces se nos vería el píxel, se nos vería el punto. Para ello utilizaría mínimo un proyector de HD, de 1920 por 1080, que serían 16 novenos, o 1920 por 1200, que serían 16 décimos. Rodrigo, podemos proseguir, que yo tengo aquí otras preguntas en espera para el siguiente break. Perfecto. Pues entonces sigamos y vamos a hablar un poquito de lo que son los avances tecnológicos, porque todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda porque quiero hablar sobre el videomapping, las artes escénicas, los avances tecnológicos y la forma de unir la música para crear las experiencias. Y, por supuesto, no solamente la música, que es nuestra parte final. Pero sigamos. Para los avances tecnológicos, ahora mismo tenemos proyectores láser, que lo vemos a la izquierda, que pueden ser proyectores que realmente no tienen fuga, que el contraste entre el negro y el color tiene mucha diferencia. Pero también tenemos programas que antaño, hace 12 años, cuando empecé, no existían. Yo lanzaba con el VLC o con cualquier programa reproductor. Pero ahora hay programas como Milumin, como el Watchout, como el Resolume Arena, que son programas para reproducir videomapping. Ojo, que hay más, ¿eh? Pero podríamos estar explayándonos en un seminario que no es el que toca. Y también hay programas que te permiten complementar, como por ejemplo el Ableton, que es un programa para complementar, para lanzar audio. No significa que se vaya a utilizar con videomapping o videoarte, pero tú puedes lanzar el audio, que lo veremos más adelante, para complementar nuestro espectáculo de videoarte. Y el VVV, que es de programación. Programamos nuestras visuales y las visuales modifican según el entorno. Por ejemplo, un bailarín que se mueve, entonces la imagen le sigue. O, por ejemplo, un batería que al dar un bombo se activa una ventana. Son ejemplos de programación. También podremos ver en videomapping y artes escénicas que no es necesario tampoco una complejidad escénica, porque podemos ser que nuestro vídeo y nuestra interactividad sea una parte escenográfica de nuestra obra de teatro. Y nuestra música, porque la melodía, repito, es la que viste a la imagen. Los tempos, los puntos importantes del actor siempre están lanzados en función del ritmo. El bailarín se mueve, el movimiento interactúa. Entonces, ¿cuál es la mejor marca para la música y para el vídeo? El ritmo. El ritmo es el que nos va a marcar constantemente dónde se mueve cada personaje, qué escenografía podemos hacer, como vemos aquí, luciérnagas, que realmente están proyectadas mientras la música mueve a las luciérnagas y mientras hay iluminación en el suelo. Este espectáculo lo hicimos para el Teatro Solís de Uruguay. A mí me encanta Latinoamérica porque Latinoamérica tiene mucha inquietud y tiene mucha pasión por las artes. Aquí, por ejemplo, es la escenografía que está lanzándose por detrás mientras se proyecta frontalmente una parte interactiva con el actor. Claro, el actor es un mero personaje más. No, es el maestro de ceremonias. Es la parte fundamental de cualquier obra de luz. Entonces, pasamos, si queréis, a la siguiente, porque aquí veremos un sketch de que la música y la actriz están completamente en simbiosis, de una compañía de Imaginar. Voy a quito el audio porque si no creo que va a sonar un poco malo. Quito un poquito bajo. Entonces, esta exposición la hicimos en Kenia, en Nairobi, pero la hemos estado haciendo actualmente hace menos de un mes, tanto en Honduras como en El Salvador y en Nicaragua. Y es una parte de una obra que dura mucho más, que dura una hora. Pero interactúa la actriz, interactúa con la imagen constantemente. Y la escenografía no es así de pequeña, es mucho más grande. Pero esto es una muestra donde cobra vida todo. Y la música es importantísima porque nos da las pautas. Referenciando a qué proyector utilizamos aquí. Utilizamos un proyector de 5.000 lúmenes con una resolución de 1024 por 768, a una distancia que nos da siempre el objetivo. Esta obra está hecha por la compañía Imaginar, Virginia Ordiales, y funciona creando magia en la escena. Actualmente es una parte fundamental de una obra mucho más larga. Claro, el videomapping, las artes escénicas.
El videomapping. Podemos tener muchísimos más. Aquí este es el Festival de Videoarte y Videomapping de Castilla y León, donde intentamos integrar todos los factores, todos los sabores, toda la técnica, todo el circo, el teatro, la realidad aumentada. Pero por eso intento decir que el videomapping realmente es una parte de un espectáculo de luz con música. La música es básica, porque si no sería imposible lanzar el lenguaje artístico visual. Siempre en circo, en teatro, incluso en ilustraciones, como exposición de un edificio arquitectónico, todo funciona de una forma mucho más amplia, porque la integración de la música como es el punto que nos va a permitir nuestro éxito en nuestros apartados artísticos. Si tenemos alguna duda, aquí podemos preguntar si queréis. Rodrigo, tenemos muchas preguntas. Yo estoy aquí ya recibiendo todo, dándole prioridad en orden de llegada, entonces ya las estoy buscando. Rodrigo, te iba a pedir, por favor, si podemos hablar un poco más despacio. Tú sabes que a veces por el acento se puede perder un poquito el entendimiento del tema, entonces solo si puedes hablar un poquito más despacio, ¿ok? Perfecto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí Javier Vázquez pregunta, ¿qué cantidad de luz mínima debe tener un videomapping en su proyección para poder crear un buen efecto? Vale, la cantidad mínima es 0. En teatro, nosotros manejaremos la iluminación siempre fuera de nuestra pantalla de proyección. En espectáculos exteriores, la contaminación lumínica ya de por sí es alta. La luna refracta sobre los edificios y si nosotros tuviésemos una farola, una tienda o algún aspecto lumínico de calle sobre nuestra fachada, rompería la iluminación. A día de hoy, los proyectores se llaman potencia, la cantidad de potencia se llama lumens, pero los lumens son muchísimo más bajos de lo que nos puede dar una farola de calle. Es decir, ¿cuál es la situación mínima? Que no haya absolutamente nada. Yo siempre lo digo, que no haya ninguna luz, ni de establecimientos, ni de alumbrado público. Todo eso hace que nos afee la proyección. Y muchas veces es imposible, porque a lo mejor tenemos el cielo precioso, pero tenemos una luna gigantesca detrás de nuestro edificio. Y esa luna es imposible quitar. Nos pregunta Jonathan Prías, ¿hay forma de hacer mapping en una sala bien iluminada o un exterior en día, así sea la sombra? No, a día de hoy no. Tal como lo tenemos entendido con proyectores, no. Pero con videoinstalaciones, sí. Es decir, estoy hablando de videomapping como un concepto de proyección técnica, pero también podemos pasar a un concepto de proyección lumínica por pantallas de LED o pantallas de plasma, de LED, etc. Pero ya no podríamos conformar los objetos y crear esos espacios, porque realmente estaríamos sometidos a la superficie panelada, que se pueden crear muchísimas situaciones. Se puede crear un túnel, se puede crear un fondo, pero ya es un concepto diferente. Ya no podríamos proyectar sobre unas cajas de cartón, que vemos que es cartón y que el actor lo pone. Ya no podemos proyectar sobre unas columnas reales. Es decir, la respuesta es no. A día de hoy todavía no, aunque esté a la sombra, porque la iluminación del proyector es muchísimo menor que una iluminación diurna, pero muchísimo menor. No se vería. Todo el esfuerzo sería, es que ni siquiera podríamos ni ajustar. Perfecto, Rodrigo. Andrés Casas pregunta, ¿dónde se puede estudiar la técnica de videomapping? Vale. A día de hoy, la técnica de videomapping, me siento muy orgulloso de decir que soy uno de los pocos profesores que da técnicas de videomapping como tales, porque somos poquitos. Pero es como hablar de música. ¿Cómo puedo empezar a tocar música? Claro, el videomapping
yo recomiendo que se puede tener nociones de técnica, se debe de tener nociones de técnica, nociones de ilustración, nociones de música, nociones de 3D, nociones de 2D, nociones de infografía y después unir todos esos puntos en un apartado de ilusión, de magia, que es el videomapping, y conformar el videomapping en una fantasía. Pero también parece más complicado, pero también podemos hablar de un punto más sencillo. Siempre cuando hago un curso, cuando son 8 horas, la gente sabe haciendo con un programa, sabe haciendo videomapping. Y es el punto donde yo os recomiendo. No os volváis locos estudiando todos los programas o investigando todos los programas. Primero, pensad en la imagen y pensad en programas estilo After Effects para poder realizar vuestros footage, vuestras herramientas de producción. Y ya empezaremos a hablar del videomapping. Pero lo esencial es aprender programas de vídeo para después integrarlo con el audio. Así es, Rodrigo. Andrés, comentarle a todos los asistentes que parte de este webinar es ir escalando los conocimientos que Rodrigo está ofreciendo el día de hoy, y esperamos el próximo año poder ofrecer una jornada educacional con él directamente en la feria. Así que por favor estén atentos, ya que ustedes están registrados en nuestra base de datos, pues oportunamente les haremos llegar la información. Aquí hay otra pregunta de Miguel Rea Romero. No es lo mismo pasar imágenes que hacer toda una producción. ¿Por dónde empiezas? Esa me encanta. Exactamente. No es lo mismo pasar imágenes que hacer una producción. Pero ¿en qué punto podemos utilizar solamente lanzar imágenes? Te voy a conceptualizar la respuesta de otra forma. Si yo tengo un espectáculo que el objetivo es una integración de una ciudad, quizás el resultado final sea menos importante que sea vídeo y sea más importante tener imágenes. Prácticamente, si yo hago un concurso con niños y con adultos de que me dibujen cómo ven el edificio, y yo les hago una plantilla de su edificio o de su edificio arquitectónico, y ellos dibujan dentro de su edificio, nosotros tendremos un concepto de lo que el público ve en su ciudad. Y al final, el espectáculo final puede ser una sucesión de imágenes, porque lo que estaríamos buscando sería qué ve el público sobre su localidad, sobre su ciudad. Pero ahora bien, claro que no es una sucesión de imágenes, pero podría serlo. Y si tenemos que empezar también con programas, podríamos utilizar el Premiere como una forma de vídeo. Grabarnos, mezclarlo en una ventana, o utilizar, vuelvo a decir, el 3D Max, o utilizar cualquier programa infográfico que nos haga un vídeo a partir de una imagen, porque para eso hay muchos efectos. Dentro de una imagen, nosotros podremos hacer muchos efectos, aunque sea una imagen parada. Nosotros podemos rellenarla de líneas, rellenarla de colores, que cambien los colores, pero son imágenes que hemos tenido durante nuestro proceso creativo. No significa estar constantemente haciendo vídeo. No significa estar pasando 50 fotogramas al segundo constantemente, porque la vida también hay que apreciarla de una forma más silenciosa. El silencio es música también. Perfecto, Rodrigo. Vamos a responder la última pregunta de este momento para continuar la presentación, y en el próximo break serán respondidas las preguntas que ya tengo aquí en espera. Esta pregunta es de John Católico. Él dice: cuando uso varios proyectores, ¿puedo hacer blending con el mismo software de mapping o necesito hacerlo antes con otro software? Muy bien. Esa pregunta es de nota. Es de nota porque ya veo que esta persona sí que conoce bastante las técnicas del videomapping. Vale, no, el blending se puede hacer con el mismo programa, se puede hacer con el... Yo recomiendo, voy a responder muy prácticamente. Recomiendo entre 1 y 4 proyectores, bueno, incluso 6 proyectores, el Milumin. Y el Milumin, dentro del Milumin podemos hacer blending.
A partir de ciertos proyectores recomiendo el programa WatchOut. Y el WatchOut también tiene internamente varias opciones para hacer blending. Ambos programas están preparados para proyectar con varios proyectores y que sea fácil hacer blending. ¿El blending qué es? Cuando se juntan dos pantallas de proyección y no vemos una franja totalmente horizontal marcando la delimitación de cada proyector, sino que suaviza la mezcla de los dos proyectores. El Resolume, me preguntaréis, el Resolume yo lo utilizo, es predecía propia, para lanzar vídeo DJ o para lanzar con un proyector. Ese programa me encanta para este tipo de cosas. Pero cuando proyecto con más proyectores, utilizo el Milumin, que para mí es el programa favorito, y en segundo plano el WatchOut. Bueno, con esta pregunta, si queréis... Sí. Podemos continuar, sí, por favor, que aquí hay más preguntas en espera, entonces en el próximo break les vamos a responder. Perfecto. Bueno, la integración con la música. La integración con la música se basa en dos puntos fundamentales. Primero, generación de la música y la generación visual, el punto A y el punto B. Y después nuestro lanzamiento, que puede estar basado en dos partes, en manualmente o automáticamente. Lo voy a explicar todas estas partes. Por supuesto, nosotros tenemos un espectáculo de música y de vídeo. Necesitamos generar la música y necesitamos generar el vídeo. Pero ¿en qué momento se va a lanzar? Tenemos dos opciones, o manual, en tiempo real, que podemos tener dispositivos de MIDI que nos lancen nuestro programa. En la izquierda vemos el Resolume y a la derecha vemos el Milumin. Y que cada uno de los botones que veis de estos dispositivos, que hay muchísimos, nos podrían lanzar un vídeo. Un vídeo en una parte comprometida de la escena o de la proyección arquitectónica. Esto significa que tenemos que estar atentos en dónde va a estar el actor y dónde va nuestro vídeo en cada momento. Ojo, ninguna de estas opciones es mala o buena, sino son muy buenas y muy malas las dos. Simplemente hay que utilizarlas correctamente. Aquí es donde implica la integración con la música. Ejemplo, si yo tengo un ritmo o tengo una orquesta sinfónica donde hay un ritmo, donde hay un pizzicato, yo puedo estar lanzando flores por encima de los asistentes o de los músicos, que vayan en función del ritmo de las cuerdas. Entonces yo tendría que estar golpeando, pulsando rítmicamente un botón. Entonces saldría la imagen, saldría la imagen, saldría la imagen. Esa es nuestra integración con la música de una forma manual. Igual que si fuera un bombo de una batería, pues yo podría cada vez que dé los platillos pulsar un botón y que se ilumine una ventana o se ilumine el parche del bombo. Las opciones son múltiples, pero esta es la parte que nosotros lanzaríamos en tiempo real y manual, que no es mala, es muy buena. También podemos utilizar un programa que se llama Touch OSC. Este programa Touch OSC nos permite comunicarnos con un dispositivo móvil o una tablet a los programas de lanzamiento. Entonces, con un botón dentro de nuestro teléfono podríamos lanzar el vídeo. Esto es muy bueno para un vídeo DJ, pero voy a explicar una parte que sería muy útil para vosotros. ¿Veis esta imagen? Si no, esto os parece una mesa de mezclas. Imaginaros en un restaurante. Nosotros ponemos en unas mesas VIP una tablet debajo del cristal que sea capacitivo para que puedan tocar por el cristal y que en un momento dado el video DJ lanza el control a la mesa VIP. Yo tendría todos estos controles muchísimo más, menos cantidad para que sea más sencillo y podría lanzar los asistentes el vídeo que quisieran como si hicieran ellos de video DJ. Ellos están integrando con la música el vídeo. Pero ricemos el rizo. Si tenemos un comedor, podríamos lanzar los botones que signifique pues, salmón, atún, carne. Entonces, cuando yo dé el botón de carne, en mi plato proyectará carne. Y a la vez está enviando la comanda al cocinero para que haga la comanda nuestra. Y aquí estamos integrando ya tres sentidos. El sabor, el oído y la vista. Porque le vamos a poner melodía. Siempre hay que basarnos en melodía. Esto es una aplicación práctica de lo que podríamos integrar con la música, pero de una forma manual.
Ahora pasaríamos a un lanzamiento automático en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Pues que yo no necesito ningún aparato para que la imagen siga a la música o al actor. Pero esto ya se hace con programación y con dispositivos que pueden estar detectando el movimiento. Por ejemplo, si nosotros, la filosofía de este tipo de lanzamiento es, yo tengo un actor y la escenografía no se mueve. Tengo una webcam y la webcam detecta que hay movimiento de píxeles, porque claro, el actor se mueve de izquierda a derecha y el fondo me va cambiando, pero el fondo es el mismo, es estático. La programación que podemos hacer por Java, por Processing y por VVVV nos permite obviar el fondo y que detecte al actor. Y cuando detectemos al actor, que la imagen siga al actor en tiempo real. Esta integración de la música necesita muchísimo más tiempo, mucha más preparación y mucho más equipo. Pero no significa que sea peor que el anterior o que el anterior sea peor. Es siempre en función de qué es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos hacerlo de una forma más sencilla. El Ableton Live es un programa que nos permite lanzar música en directo para DJs, pero podemos encadenarlo en programas como el Milumin o como el Resolume. Y si conocemos el MIDI es cuando son notas musicales en forma digital. Pero cuando estemos tocando o cuando tenemos una sesión ya sincronizada de nuestro DJ, puede tener algunas pistas de MIDI donde haga una escala musical. Si tenemos 6 notas, do, re, imaginemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, cada nota podría lanzar un vídeo. Y eso nosotros no tendríamos por qué hacerlo. Pongamos otro ejemplo. Tenemos una orquesta y la orquesta hemos integrado electrónica. El director va con claqueta y la electrónica tiene su sistema MIDI. Lanzamos con el Ableton Live. Entonces, en cuanto toque el piano una partitura compleja, puede estar iluminándose continuamente ventanas o situaciones o elementos que nosotros hayamos incorporado a nuestra escenografía. ¿Por qué no meter en un auditorio musical escenografía? Fractal o ventanas o cuadrados o cajas, cualquier cosa que también nuestro espectáculo de vídeo gane, no solamente una pantalla de un ciclorama, porque eso para mí, eso es cine. Y el cine está muy bien, pero estamos hablando de aquí de videoarte aplicado al videomapping. Por ejemplo, el Ableton Live. El Ableton Live vemos en la pantalla izquierda, vemos una onda que pone Vocal Stamp. Si vemos esas subidas y esas bajadas de onda, podemos nosotros comunicarnos con los programas de lanzamiento para que cada vez que detecte una subida, esos picos que veis, que lance una luz al cantante. Entonces, aquí ya estaríamos haciendo en cada uno de los golpeos que se iluminase el cantante, o que se iluminase una boca, o que se abriese una puerta. En la pantalla de la derecha vemos columnas que son lanzamientos de audio, pero estos lanzamientos de audio pueden también encadenarse y vincularse al lanzamiento de vídeo. Con lo que voy, no nos liamos, sino con lo que quiero deciros, que la integración con la música puede venir de dos aspectos fundamentales, como es el tiempo al tiempo real o automática o manual. Y los dos son aspectos muy buenos y yo os recomiendo que empecéis a investigar el Ableton Live junto con el Resolume o junto con el Milumin. Nosotros tenemos también en el Milumin una parte muy interesante. ¿Veis la imagen de la derecha? Significa que nuestro micrófono del vocalista o de cualquier instrumentista, cuando llega a la amplitud, veis después un boom meter que va del 0 a 100, si llega, por ejemplo, al 1, veis de 0 al 1, perdón, si el 0 sería, perdón, disculpadme, ahí. El 0 sería el 0% y el 1 sería el 100%. Esto lo podemos linkar a la opacidad, ¿no lo veis abajo?
nuestra capa de vídeo podría, cada vez que yo hablase, podría iluminarse o dejar de iluminarse toda la escena. Y esto en cada pista de audio. Entonces, ¿cómo se integra con la música? Dos partes, manual o automática. Y las dos son correctas. Si tenéis ahí alguna duda, podemos resolverla porque vamos a ir a la parte, creo que más interesante, que es la experiencia sensorial. Claro, Rodrigo, muchísimas preguntas. Vamos a responder de nuevo una pregunta de Jonathan. Hay algunas personas que han preguntado varias veces, pero vemos que pues, tienen algún conocimiento y nos parece importante resolverle las preguntas. Dice Jonathan Prías, si voy a proyectar un mapping en un edificio de unos 10 pisos de alto, ¿cómo podría saber a qué distancia debo poner el proyector? Y en el software, ¿cómo se puede ser más preciso para tener en cuenta las medidas y proporciones? Vale, esa pregunta... Hola, Jonathan, ¿qué tal? Esa pregunta es muy técnica, me encanta, ese tipo de preguntas me encanta. Podríamos estar aquí explicando una parte muy larga sobre ese apartado, pero tienes que pensar en la fórmula de la lente del proyector. La distancia te la va a dar el cálculo de la lente del proyector por el ancho. ¿Vale? Si nosotros tenemos 30 metros de ancho y queremos proyectar 30 metros de ancho y tenemos una lente de 1 a 1, significa que un metro, ese tipo de lentes significa que a 1 metro de distancia vamos a proyectar 1 metro. ¿Vale? Si tenemos una lente de 2 a 1, significa que a 2 metros de distancia vamos a proyectar 1 metro. Entonces la fórmula es distancia igual a la lente por el ancho. Esa es la fórmula que tienes que utilizar. Y así te va a dar toda la distancia y la necesidad de proyectores, porque recordad que algunos proyectores no se pueden girar. Los más modernos sí, pero si pones un proyector 90 grados y no está preparado, le quemas en 1 hora. Muy bien, tenemos una pregunta de Juan Pablo. Algunas técnicas de mapping usan proyección en elementos a diferentes distancias. ¿Cómo se resuelve el problema del enfoque? Muy sencillo, con varios proyectores. A día de hoy, bueno, dependiendo también del coeficiente de profundidad. Si hemos alejado nuestro proyector 30 metros y tenemos una superficie comparada a la otra de 1 metro de distancia, casi no es perceptible para el proyector. Pero si tenemos una superficie que está alejada respecto a otra a unos 10 metros, es tan grande la distancia que deberíamos utilizar otro proyector. También hay un truco que utilizo yo en situaciones límites, que es enfocar el punto medio, para que ninguna de las dos situaciones estén correctamente enfocadas, pero que no estén incorrectamente enfocadas. Es buscar la balanza. Pero si en una escena de teatro o en un espacio museístico tenemos varios valores de profundidad, necesariamente deberíamos utilizar varios proyectores. Y si en un edificio tenemos muchos valores de profundidad, cosa que nunca he visto, porque los edificios están físicamente ubicados en el mismo sitio, a no ser que sea otro edificio anexo, mucho más cercano, pero tendríamos que utilizar un segundo proyector por tema de enfoque. Y Alexander Millán pregunta, ¿qué limitantes se pueden presentar para crear un video mapping? ¿Qué limitante? No lo he entendido muy bien, Alexander, discúlpame. ¿Qué limitación? Sí, limitación, exactamente. La limitación para crear un video mapping es, para mí, a día de hoy, todavía no he llegado a algún límite, porque he mezclado una orquesta sinfónica con un coro de niños en México, con circo y con teatro y con video mapping. El límite, la imaginación y, sobre todo, vuestro valor artístico. Rodrigo, creo que podemos continuar. Hay otras preguntas en espera. Acá las tengo en stand-by para el próximo break. Perfecto. Bueno, también veo yo que hay nivel técnico. No quería meterme en integraciones muy técnicas para intentar abarcar a todo el público presente, pero estaré encantado de recibiros a mi contacto y responderos lo necesario y lo que vosotros queráis, que por eso yo me debo a mi público y mi público ahora mismo sois vosotros.
Sigamos. La integración con la música. Vamos a espectáculos, a promociones de espectáculos. ¿Cómo podemos enfatizar nuestros puntos de espectáculos? Con experiencias sensoriales. Claro, pero el videomapping está, me preguntaréis, ¿está en la vista? Sí, y en el oído, que es la música, y en el gusto, y en el olfato, y en el tacto. ¿Cómo lo podemos integrar? Aquí está. Esta es la magia de los espectáculos de luz. Imaginaros un coche. Un coche, cuando nosotros conducimos un coche, lo primero que hacemos es tocar el volante con ansiedad, con alegría. El tacto del cuero nuevo y el olor a nuevo hace que nuestro tacto y nuestro olfato se activen. Vale, nosotros queremos presentar un coche. Entonces les damos una actividad de vista, que es el videomapping. Le mezclamos con la música para crear la experiencia, pero les damos el tacto que les podemos dar una copa de vino forrada de cuero o con su base de cuero, y el olfato crear aromas o elementos de cuero alrededor de la estancia para que les recuerden el olor al coche nuevo. Entonces ahí lo que haremos será crear una experiencia sinestésica que les recuerde a nuestros espectadores la ilusión de tener un coche nuevo. Ese es un ejemplo. Pero también preguntaréis, ¿y el tacto en teatro cómo lo consigo? El tacto también es calor. También podemos poner en un espectáculo de calle, un videomapping arquitectónico, podemos poner actores de teatro que ocupan fuego, que nosotros sintamos el calor. Ese es el tacto. Que nosotros sintamos máquinas aromáticas cuando lancemos flores en el edificio. Esas son máquinas aromáticas que existen. Que nosotros expandamos nuestro sentido musical de a la izquierda, derecha, enfrente y atrás. Y que la vista sea nuestro punto fundamental. Y el gusto se puede conseguir ya dentro de un todo. ¿Cómo? Por ejemplo, dando sabores para que el público lo perciba. Nuestras experiencias sensoriales son infinitas. En la imagen de la izquierda, nosotros creamos máquinas de aromas para que la ciudad oliera a nuevo, porque se enfrentaba a un concurso de iluminación actual. Entonces, como tenemos poco tiempo, quiero poneros las partes fundamentales. Este es un mapping sobre una maqueta, pero mientras estaba el mapping, nosotros estábamos activando también el sentido del olfato. Y a mano derecha tenemos el coche, pero claro, en el coche podemos dar sabores, podemos dar aromas. La sensación del coche nuevo, cuando tocamos el coche, cuando entramos dentro del coche y nos recuerda a nuevo, pero por el aroma, no por otra cosa, sino por el aroma a cuero o para los materiales. Esos materiales los podemos sacar fuera. Esas son las experiencias sensoriales. Esa es vestir la música, vestir la imagen con la música y vestir la música con las demás sensaciones. ¿Cómo lo conseguimos también? Imaginaros un espectáculo, un concierto musical. Imaginaros también que cada uno de los elementos musicales están creados con sabores. Imaginaros que cada sabor tiene un color y cada color tiene un aroma. Eso es lo que llamamos nosotros la música de los sentidos, que es un concierto sinestésico, donde nos guían dos actrices y que nos van dando paso a imágenes, a sabores, a aromas y a colores, con el maestro pastelero da Silva Gastronomía, que creó los bombones y creamos la música en función de lo que sentía el público. Entonces, los músicos van tocando y las aromas y el videoarte y el videomapping. Para aquí utilizamos solamente un proyector y con 1024 por 768. No de mucha calidad debido a que algunos auditorios no tienen esta situación. También tenemos que ser prácticos, pero debemos aunar todos los sentidos en una única experiencia, con máquinas de aromas, como hemos visto ahí, y con iluminaciones sobre las telas, sobre proyecciones sobre las telas, para conseguir que el público no vea, sino que participe y que sea nuestro punto fundamental de compartir experiencias.
que es sobre todo el arte. Muy bien, Rodrigo. ¿Entramos a preguntas? Sí, estamos ya en preguntas las que queráis y ahí está mi contacto por si queréis preguntarme lo que necesitáis y muchísimas gracias a Tecnomultimedia y a todos. Pero vamos a ir con las preguntas, que creo que hay muchas. Claro, tenemos muchas preguntas y sí, efectivamente ahí tienen los datos de Rodrigo, sin embargo, cualquier pregunta que quede aquí en el panel de preguntas, si no fue respondida, se las vamos a trasladar a Rodrigo para que las responda entonces vía email y no se quede ninguna inquietud en el aire. Bueno, Fabio Almeida pregunta, ¿qué sugerencia podrías darnos para sincronizar una banda de música en vivo con Mapping? Bien, Fabio, me encanta esa pregunta porque hay varias opciones. Primero, la banda de música puede tener claqueta, porque si tiene claqueta, es decir, claqueta es el ritmo, es pa, pa, pa. Si tenemos ya el ritmo, podemos crear nuestros puntos visuales en función de ese ritmo. Si no tiene claqueta, lo único que podríamos hacer es, hablo de sencillamente, podemos complicarnos con programación. Sencillamente sería tener nuestro técnico lanzando según el ritmo que toquen nuestro grupo de música. Con programación sería de una forma más compleja, lanzando cada canal de audio a nuestro portátil y cada canal de audio de entrada de nuestro portátil activando una melodía. Perdón, una imagen, un vídeo. Pero vamos a lo sencillo, que es lo que también intentamos hacer aquí. Si tenemos claqueta, perfecto, hacemos nuestra composición visual con la claqueta. Por supuesto, después la banda tendrá que tener una escucha, unos cascos con la claqueta que hemos estado haciendo el vídeo y que ellos han tocado. Y la segunda opción, sencilla, sería nuestro técnico con un nanocontrol. Por ejemplo, hay un aparato que es bastante asequible económicamente, que es el nanocontrol de Korg, que son botoncitos y que podríamos conectarlo a nuestro equipo y que nuestro técnico esté sincronizándolo con el ritmo de la banda de música. Funciona espectacularmente. Esta pregunta que me has dicho es perfecta porque cualquier realización en este sentido funciona espectacularmente para el público, porque ve una interacción. Gracias, perfecto, Fabio, por la pregunta. Perfecto, Rodrigo. Aquí tenemos una pregunta de Juliet Solano. ¿Cualquier programa de producción de audio sirve para el lanzamiento en tiempo real? Ejemplo, GarageBand, FL Studio, incluso Pro Tools podría aplicar. Vale. Gracias, Juliet, por la pregunta. Es compleja, porque, por ejemplo, Pro Tools, yo siempre digo que cada programa, zapatero tus zapatos. Es decir, cada programa trabaja para una cosa en concreto. El GarageBand, ¿para qué está creado? El Pro Tools, ¿para qué está creado? El Cubase, ¿para qué está creado? No está creado para lanzamiento en directo. Está más bien creado para hacer tus propias producciones de música. Exactamente. Entonces, esos programas sí que están hechos para producción de música. Pero para lanzamiento en directo está el Ableton Live, que está creado para lanzamiento de música en directo, que podemos linkar y unir nuestros programas favoritos al Ableton. Es decir, nosotros sacamos en pistas con el Pro Tools y lo integramos dentro de Ableton. Pues ya podríamos lanzar y mezclar en directo. Pero yo es una sugerencia y hablo desde mi propia experiencia. Todas las opciones son válidas mientras os valgan. Yo simplemente puedo hablar de mi experiencia y de cómo yo puedo trabajar de una forma más sencilla. Intento siempre la sencillez en todas las producciones, porque la complejidad no la tiene que dar no la parte técnica, sino la parte artística. Perfecto, Rodrigo. Aquí tenemos una pregunta de Fabio Muñoz. Fabio pregunta, ¿matemáticamente es posible calcular la potencia y la relación de contraste para saber cuántos proyectores necesito a la hora de realizar un mapping con características especiales? Vale, Fabio. Esa pregunta, gracias, Fabio, es del millón. Al final, matemáticamente, he encontrado muchas fórmulas, pero la única que me vale es que esté seguro de que el comerciante que está debajo de mi espectáculo no encienda las luces, ni la farola.
ni que se enciendan las farolas. Básicamente, te diría que a más distancia de 30 metros los proyectores empiezan a caer en potencia lumínica. No he encontrado una correlación matemática. Sí que es verdad que he encontrado, con mi experiencia, utilizar bastante el ojo. Saber que para una plaza necesito utilizar uno de 20.000 y no uno de 30.000. Pero os aseguro una cosa. Si la plaza está bien apagada y no hay ninguna iluminación, un proyector para alcanzar 30 metros de ancho nos valdría uno de 20.000, perfectamente. A partir de ahí tenéis que ver si está iluminada la plaza y no se pueden apagar, necesitaríamos más proyectores, pero por la propia disposición de la plaza. Pero ya no funcionaría el mapping, porque veríamos el edificio. Entonces, matemáticamente no es necesario calcularlo según qué sentidos, porque necesitamos tener apagado siempre la plaza, para que no veamos el edificio, porque si no, el trampantojo, que es el truco de la imagen, no funcionaría. Entonces estamos hablando de que vamos a iluminar la torre cuando ya la vemos, cuando ya está iluminada. Matemáticamente no he encontrado nada que me sirva, pero sí que he encontrado decir siempre que apaguen las luces. Y siempre 20.000 lúmenes. Aunque os haya dicho mínimo 18, que yo trabajo con 18, con 20.000 estás asegurado. Muy bien, tenemos una pregunta de Giancarlo Muñoz. ¿Y se puede tener algún tipo de integración que no sea MIDI, tipo sensores de presencia o dispositivos Bluetooth? Por supuesto, por supuesto. Podríamos tener incluso con dispositivos Bluetooth, os lo voy a poner, disculpadme, aquí podríamos tener, aquí por ejemplo, podríamos trabajar con Arduino, podríamos utilizar con Arnet, por DMX, por sensores de presencia que pueden estar linkados al Arduino, sensores de presencia que pueden estar linkados a un interruptor, y el interruptor puede tener un teclado o a DMX. Podemos linkarlo como queramos. ¿Qué programas podemos utilizar para hacer todo esto? Pues podemos utilizar programas. Estoy yendo para atrás porque no me importa que volvamos a ver algunas partes para responder vuestras preguntas, porque vuelvo a repetir que yo me debo a vosotros. Podemos utilizar el processing, que es un programa de programación donde integra también situaciones de Kinect o de presencia o detectores de movimiento o detectores de blob mesh. Se llama blob mesh cuando detecta el cuerpo, por ejemplo, porque el cuerpo no detecta como una burbuja que se mueve. El VVVV es un programa de programación que también interactúa con detectores de presencia o de presión o interruptores, pero también tenemos el Milumin y el Resolume de una forma mucho más sencilla. Esa pregunta es muy buena, pero necesitaríamos muchísimo tiempo para responderla, mucho más amplia. Aquí está el Arena, el Resolume y el Milumin, que es el del Fantasmita, y el WhatsApp. Personalmente, yo prefiero para integración de elementos el Milumin. Muy bien. Rodrigo, tenemos una pregunta de Javier Velázquez. ¿Se puede crear un videomapping dinámico en el mar? ¡Ostras! Un videomapping dinámico en el mar. Vale. Vuestras preguntas son buenísimas, ¿eh? Y la verdad es que pocas veces he recibido estas preguntas tan interesantes. Me encantaría estar con vosotros 2 horas más. A ver, en el mar, ¿cuándo podemos proyectar sobre agua? El mar tiene una pantalla que es fractal, es decir, que está en continuo movimiento. Lo único que veríamos serían brillos o situaciones fractales. Nunca podríamos proyectar un plátano, porque no lo verían, no se verían las formas. Pero sí que podríamos proyectar sobre agua pulverizada, porque crearíamos una pantalla líquida. Pero sobre el mar, no. Pero sobre una pantalla líquida, sí. Sobre agua, sí. Agua pulverizada. Como la que utilizan los bares, los sitios para refrescar el ambiente, pero a gran escala.
Muy bien, tenemos una pregunta de Nancy Paola. ¿Qué tan posible es realizarlo en movimiento, es decir, en un vehículo en movimiento? Vale, para realizarlo en un vehículo en movimiento, a día de hoy todavía no hemos conseguido la tecnología necesaria para el rendimiento del proceso en real, o por lo menos yo no he conseguido que no haya latencia. ¿Qué es latencia? La diferencia entre que yo estoy lanzando el vídeo y que se está moviendo el vehículo. Si yo quisiera hacerlo con paneles que se muevan, robotizados, yo tendría que linkar el robot a mi movimiento del video mapping, que eso se ha visto en varios vídeos. Pero un vehículo que tiene que llevar una velocidad constante sería casi a día de hoy imposible, porque la latencia sería tan grande que la proyección estaría un poquito más por detrás del coche. Pero sí que se pueden hacer videomappings con velocidades y con movimientos, pero tampoco yo soy muy partidario de ellos, porque si lo utilizamos prácticamente, nos olvidamos del coche, lo utilizamos para bailarines o para actores, para mí me es más sencillo que se aprendan la coreografía que utilizar una técnica que me va a costar mucho tiempo y dinero llevarla al teatro. Muy bien, vamos a responder las dos últimas preguntas para que no se nos alargue mucho la presentación, y les repito pues a las personas que se quedan sus preguntas sin responder, yo se las hago llegar a Rodrigo directamente, y él en el momento en que pueda, pues puede ir respondiendo estas preguntas vía email. Entonces vamos con la pregunta de Marco Londoño. Marco pregunta, para quienes apenas estamos empezando en este mundo tan apasionante, ¿qué nos recomienda? ¿Qué leer? ¿Por dónde empezar? Vale, yo os recomiendo que empecéis a hacer tutoriales de After Effects. Voy a modificar mi presentación y voy a poner aquí el nombre del programa por si no lo conocéis, ¿vale? El programa se llama After Effects y yo os recomendaría que hicierais tutoriales. Tutoriales de vídeo que hay muchísimos por internet, muchísimos. Quizás os recomiendo una página, si puedo recomendar Lida páginas, si no hay ningún problema. Sí, preferiblemente que no sean de producto, pero si son educativas, de tendencia o de académicas, sí se puede, no hay ningún problema. Vale, pues entonces sí, es simplemente aquí lo que venden son su divulgación cultural. Video Copilot. Esta página os la recomiendo para aprender un poquito de After Effects. Es sobre todo divulgativa. Perfecto, Rodrigo. Y entonces vamos ahora a la última pregunta que tenía yo por acá. Jonathan pregunta, ¿cuántas personas normalmente trabajan en tus proyectos? Es decir, ¿cada uno hace qué parte del proyecto artístico o cuántas tareas cumple una misma persona? Vale. Esa pregunta podríamos casillarla dentro de nuestras necesidades. Al principio yo los mapping los hacía yo solo. A día de hoy lo pueden hacer hasta 30 personas. Una persona con la música, otra persona con el vídeo, otra persona con la producción, otra persona con la infografía 3D, con la infografía 2D, otra persona que lleve todo el apartado teatral, si tenemos teatro. Puede ser que tengamos 30 personas trabajando en un mismo proyecto, depende de la envergadura. Mínimo, tú solo. Si sabes de música y puedes encajarlo, perfectamente. Y para probarlo y para empezar a trabajar, uno solo puede hacer. También es óptimo utilizar 2 personas. Pero si quieres empezar, uno. Prueba tú, intenta, mejórate. No tengas miedo. El miedo es el peor enemigo del arte, y la convicción en ti mismo hace que tu producto sea para ti bueno. Y lo importante es que para ti sea bueno. Pues Rodrigo, ahí quedaron otras preguntas, yo te las voy a hacer llegar porque sí, hay muchas preguntas, igual hay muchas felicitaciones para ti por tu excelente presentación, te dan las gracias, quedaron pues como con muchas inquietudes y muchas ganas de seguir aprendiendo, y de todas maneras pues a todos ustedes no queda sino darles las gracias por habernos acompañado, fue una actividad supremamente interesante, es la primera vez que hacemos un webinar de este tipo o de este tema específicamente, y estamos viendo que generó gran interés, que tenemos un componente interesante, algunas personas de perfil técnico, otras más
del lado de estratégico de contratar algún evento o algún tipo de instalación dentro de un espacio, así que nos agrada mucho que tuvimos una diversidad de personas y de público acompañándonos. Por aquí nos pregunta Jairo Santa, ¿cuándo tendremos a Rodrigo en Bogotá? Rodrigo, ¿cuándo te vamos a tener? Cuando, a mí me encantaría ir. En cuanto queráis, yo me voy para allá. Yo sé, Rodrigo, nosotros encantados de tenerte. Estamos organizando todo muy bien para que Rodrigo pueda acompañarnos el próximo año, no solo en Tecnomultimedia, sino en diferentes eventos que estamos nosotros realizando todo el año. Te están felicitando, que eres un gran presentador, que eres un gran profesional. Y bueno, quedaron todos muy encantados contigo, igual nosotros, Rodrigo, por tu conocimiento, por esta presentación tan hermosa que acabas de hacer. A todos ustedes comentarles que en caso tal de que tengan la oportunidad, por favor nos acompañen noviembre 15, 16 y 17 en Corferias, Pabellón 3. Allí, además de toda la muestra de productos para el mundo audiovisual, pues también hay muchas empresas con todo el tema de proyectores para este tipo de aplicación, así que también pueden allí actualizarse tecnológicamente sobre los diferentes equipos con los que se pueden hacer este tipo de proyecciones, todo el tema de audio, video e iluminación, pues allí encuentran todas las tecnologías y todos los proveedores que les pueden ofrecer estos equipos. Pues Rodrigo, no sé si quieres dar un último mensaje de nuestra audiencia. La verdad es que siempre en Centroamérica y Latinoamérica, Sudamérica, me habéis tratado genial siempre, siempre. Costa Rica, Colombia, gracias también a Toronto, que he escuchado antes que había gente de Toronto, en Honduras, Venezuela, México. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y solamente quería recomendaros que el futuro del videoarte y el videomapping está por explotar. Simplemente no hay que tener miedo a la tecnología porque lo sencillo es aprender tecnología. Lo complicado es vuestra sensibilidad artística. Eso es lo que tenéis que cultivar. Las universidades, toda la forma artística es necesario, pero es importante que vosotros tengáis esa sensibilidad artística, tanto musical como visual. Y no dudo nunca en la capacidad de uno. Siempre dudo en el miedo que se tiene, pero no en la capacidad artística. Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias por ese último mensaje tan hermoso. Esperamos tenerte de vuelta, bien sea vía web, en otro webinar, y pues en persona, dando todo este conocimiento personalmente a las personas que quedaron tan interesadas en todo este contenido. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer. Claro que sí, para nosotros también, y a todos los que nos acompañaron, mil y mil gracias. Recuerden que nos podemos ver el próximo mes en Corferias, allí los estaremos esperando a quienes puedan darse un paso por la feria. Recuerden que la asistencia es totalmente gratis y que vamos a estar enviándoles información sobre este tema y cómo vamos a involucrar a Rodrigo en estas actividades educacionales en el marco de Tecnomultimedia Infocom ya para el próximo año. Bueno, gracias a todos, Rodrigo, feliz día y buen fin de semana. Muchísimas gracias otra vez. Un abrazo a todos. Ha sido un placer. Igual, chao.